Dios, siempre tan demasiado bueno para con el ser humano, aun cuando el ser humano se retarda tanto para arrepentirse y para dejar de hacer lo malo. Dios, antes de emitir su justo juicio a la tierra, siempre le da al ser humano una clara advertencia para escapar, para salvarse. Dios realmente es bueno. Dios realmente es clemente y misericordioso. Como dijera el profeta Ezequiel, que Dios dice que no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva para siempre. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas, en esta hora yo les quiero compartir este mensaje de reflexión profunda y de que podamos realmente tomar en cuenta cuán bueno es Dios y tan bueno y misericordioso que es Dios, que nos da tantas y tantas oportunidades, y aun cuando no hacemos caso y Dios tiene que resolver, emitir un juicio, y resuelve enviar una destrucción masiva, terrible y total a la tierra o a alguien en específico, ya sea una ciudad, ya sea un país o el mundo entero. Cuando Dios resuelve enviar alguna destrucción por causa de la terrible maldad que se comete delante de Él, antes Dios envía una clara advertencia para salvarnos, para escapar, para arrepentirnos. Dios nos da una gran oportunidad para poder arrepentirnos, poder escapar de la destrucción y poder salvarnos. Dios es tan bueno. No abusemos de su gracia, no abusemos de su misericordia. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, seamos sabios, seamos entendidos y abramos el oído para escuchar siempre a Dios cuando nos habla, llamándonos a escapar de los terribles juicios de Dios, a escapar de la destrucción, a escapar de la ira de Dios. Seamos sabios y hagamos caso. Seamos entendidos. Dios, siempre tan bueno para con nosotros, nunca emite un juicio, nunca envía una destrucción a la tierra o a alguna ciudad o a alguna nación en específico antes de advertirle y darle una última oportunidad para arrepentirse y para escapar, para arrepentirse y para librarse de la destrucción. Dios siempre, siempre es así. Bueno, clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y amplio en perdonar, como lo dice Isaías en su capítulo 55 por ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor, libro del profeta Amós, capítulo 3. Libro del profeta Amós, capítulo 3, dice por ahí, dice así, leemos y dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Óigalo bien. No hará nada Dios antes de revelarle su plan a alguien de sus profetas, a alguien de sus siervos. O sea que Dios no nos va a tomar por sorpresa. Si algo nos toma por sorpresa de lo que viene a la tierra, si algún mal nos toma por sorpresa, es porque no fuimos capaces de saber escuchar a Dios cuando Él nos advirtió, cuando Él nos habló, cuando Él quiso tratar de hacernos entender de lo que vendría.
y de hacernos escapar de lo que vendría. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada absolutamente va a hacer el Señor sin avisarnos. Todo lo que venga a la tierra, malo. Todo lo que venga al ser humano, malo. Todo lo que venga a alguna ciudad, algún país, alguna nación o algún grupo, todo lo que Dios resuelva enviar a algo o a alguien, ya sea a una nación individualmente, a una ciudad individualmente o al mundo entero, Dios siempre avisa, Dios siempre alerta, Dios siempre previene, Dios siempre ha querido y ha tenido eso de no sorprendernos. Si alguien, escuchando la advertencia de Dios y sabiendo lo que viene, resuelve recibir el juicio sobre su cabeza, resuelve recibir el mal y daño, la destrucción sobre él o sobre ella, pues ya no es problema de Dios, es decisión de cada uno de los seres humanos. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y vamos a ver ejemplos. Yo quiero mostrarles algunos ejemplos, amados hermanos, amadas hermanas, de algo que Dios ya hizo. Dios en la antigüedad, en los tiempos pasados, esto ya quedó claro, que Dios así lo hace y que no envía ninguna destrucción a la tierra o a alguna ciudad o a alguna nación sin una clara advertencia, sin un claro aviso, sin dar una última oportunidad para arrepentirse y para escapar y para salvarse. Quien quiere se arrepiente, escapa y se salva. Quien no quiere simplemente no se arrepiente, no escapa y no se salva. Simple. Mire, vamos a leer Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 11 hasta el versículo 13 y por separado el 17. Dios no lleva a cabo ningún juicio sobre la tierra sin advertencia. Dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13 y por separado el 17. Leemos que dice así: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Ahora leemos el versículo 17. Y yo, dice Dios, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En los tiempos de Noé, la maldad estaba, como decimos por acá, hasta el tope. La maldad estaba terrible. La gente, las personas de todas las edades, su inclinación, lo dijo el mismo Dios, su inclinación era al mal y al mal. Nadie pensaba bien o en bien. Mire lo que dice Génesis 6, los versículos 5 al 6. Mire lo que dice. Génesis capítulo 6, 5 al 7 dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón,
Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. La maldad en los tiempos de Noé estaba hasta el colmo. Y ni siquiera había señas de arrepentimiento. Ni siquiera había señas de pesar por pecar o por hacer lo malo. El único que fue hallado en ese tiempo, justo y temeroso de Dios, fue este hombre llamado Noé. Pues Dios se valió de él. Y como vio que Noé era temeroso de Dios, Dios no emitió el juicio sobre la tierra sin advertencia, sin avisar. Dios se valió de Noé. Por cierto, a Noé le dio instrucciones de qué hacer y cómo hacer para él ser librado de el juicio justo que emitiría hacia la tierra, de la destrucción que vendría hacia la tierra, que sería terrible. Dios le dio instrucciones a Noé de hacer un arca para que él y su familia y cuantos más quisieran ahí entraran y se salvaran, para que ahí los animales se refugiaran y se salvaran, para preservarles la vida. Pero Dios pensó en Noé y su familia y en los animales, pero pensó en los demás seres humanos de aquellos tiempos. Noé sin duda les habló, les advirtió, sin duda les predicó, pero la gente, como ahora en nuestro tiempo, lamentablemente no quiso escuchar, no quiso oír. Y el justo juicio de Dios tuvo que venir sobre la tierra. El diluvio vino sobre la tierra y destruyó todo lo que estaba fuera del arca. Lo único que se salvó fue lo que entró en el arca. Lo único que se salvó fueron quienes entraron en el arca a refugiarse como Dios lo estipuló, como Dios lo mandó. Por eso, qué importante es saber escuchar a Dios y saber hacerle caso a Dios. Porque Dios en su infinita misericordia, aun cuando a veces nuestro retardo es tan grande para arrepentirnos y para volvernos a Dios y para dejar de hacer lo malo, cuando Dios resuelve emitir su justo juicio y enviar la destrucción para raer el mal, Dios nos da una oportunidad de escapar. Nos envía una advertencia, clara advertencia, para arrepentirnos, para escapar y para salvarnos. Los antediluvianos lamentablemente no lo hicieron. Los únicos que se salvaron fue Noé y toda su familia, y solo ellos. Nadie más quiso hacer caso a la voz de Dios. Nadie más quiso escuchar a Dios. Pero todos fueron sobreavisados. Todos fueron advertidos. A todos se les hizo el llamado. Pero quienes se salvaron, que fueron quienes realmente supieron escuchar la voz de Dios, atender a la voz de Dios y fueron capaces de obedecer a la voz de Dios. Y lamentablemente solo fue Noé y su familia, 8 personas. Y los animales, para más los animales, dispuestamente escucharon la voz de Dios, atendieron a la voz de Dios. No sé cómo le hicieron, pero atendieron a la voz de Dios y fueron más los animales que se salvaron que las personas que se salvaron. Mire, qué ilógico es esto, pero así fue. Y lamentablemente es lo mismo que pasa en nuestro tiempo. La mayoría de seres humanos no quiere escuchar la voz de Dios. Solo unos cuantos por ahí escuchan y atienden la voz de Dios y están tratando de escapar de los terribles juicios que están profetizados, que vendrán sobre la tierra y sobre el mundo entero. Pero la mayoría no quiere hacer caso. Dios, en su grande misericordia, siempre nos da una clara advertencia y una última oportunidad para
librarnos de la destrucción, para escapar de la destrucción, para salvarnos, como lo hizo en los tiempos de Noé con Noé. Ahora vamos a leer otra parte de la Biblia, amados hermanos. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículos 17 hasta el versículo 21. Leemos que dice Génesis 18, 17 al 21. Dice así: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Aquí encontramos otro ejemplo. Dios ahora, en los tiempos de Abraham, debido a la terrible y tanta maldad de dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra, Dios resolvió enviar destrucción plena y total a Sodoma y Gomorra, y a los de Sodoma y a los de Gomorra. Pero en aquellos tiempos se halló un hombre también temeroso de Dios, y este fue Abraham. Y Dios, en su gran misericordia, se lo hizo saber a Abraham. Dios no solo pensó en emitir su justo juicio a Sodoma y a Gomorra, sino que Dios se valió de Abraham para hacerle saber el pensamiento de su corazón, el pensamiento de Dios. Dios le dijo a Abraham lo que planeaba llevar a cabo en Sodoma. Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué hizo esto Dios con Abraham? ¿Por qué se valió de Abraham? Porque en Sodoma y Gomorra vivía su sobrino de Abraham, este hombre llamado Lot, y su familia. Y Dios, que siempre es tan bueno, si piensa en que los impíos se arrepientan y se salven, mucho más piensa en aquellos que le hacen la lucha y que, aunque no son perfectos, pero tratan de buscarle en medio de todas sus deficiencias. Bueno, Lot también dice que era temeroso de Dios. Y dice la misma Biblia que Lot veía la tanta maldad y afligía su corazón al ver toda la maldad que en Sodoma y Gomorra ocurría, pero él se guardaba de la maldad. Y delante de Dios todo esto vale y le valió de mucho. Y Dios le habló a Abraham para revelarle el plan terrible que tenía para contra Sodoma y para contra Gomorra. Entonces Abraham llevó a cabo una intercesión, porque Abraham sabía bien que allá en Sodoma y Gomorra moraba su sobrino Lot y su familia. Y bien que Abraham pensó en todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, pero principalmente se acordó de su familia, de Lot y su familia, de su sobrino. E intercedió. Encontramos la oración de los versículos posteriores a los que leímos. Ahí está la intercesión de Abraham ante Dios. Pero lamentablemente, pues no, pareciera que no tuvo éxito. Pero bueno, Dios, que siempre ha pensado en los suyos, de una de otra manera a los suyos los libra, porque así le dijo Abraham a Dios: destruirás al justo con el impío. Y él mismo dijo: lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío.
nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto lo encontramos en Génesis 18:25. Y esto es algo muy, pero muy importante. Que nos damos cuenta que Dios realmente es bueno, clemente y misericordioso y justo. Y cuando alguien teme su nombre, cuando alguien, aún en sus tantas limitaciones, le busca y procura agradar a Dios, aunque aún tiene sus fallas, Dios es bueno, se compadece y jamás se olvida de quienes temen su nombre. Y al no poder Dios conceder el anhelo de Abraham, la petición de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, si tan solo en Sodoma y Gomorra encontrara 10 justos, oiga, eso es lo mínimo que Dios pedía. Es lo mínimo que Dios quería. Con 10 justos que encontrara en Sodoma y en Gomorra, dice Dios, yo no destruiré la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero lamentablemente no habían 10 justos en Sodoma. Solo se encontraban 4 personas que temían a Dios. Y era Lot, su esposa y sus 2 hijas. De ahí, nadie más. Entonces, Dios no pudo concederle a Abraham esa petición de no destruir a Sodoma, de no destruir a Gomorra, con tal de librar a Lot y a su familia. Pero Dios, que siempre encuentra salida, Dios que tiene siempre forma de salvar y librar a sus hijos y a quienes temen su nombre, entonces Dios se proveyó de un escape para Lot y su familia. De antemano, mire, vamos a leer Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículos. Vamos a leer desde los versículos. Alabado sea el Señor. Vamos a leer desde los versículos. Del versículo 1 para entender la palabra y el consejo. Génesis capítulo 19 versículos 1, leemos que dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él volvió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar,
porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hasta ahí leemos. Aquí encontramos, hermanos, cómo Dios se provee de una forma y un medio para salvar a aquellas quienes en medio de sus tantas limitaciones y deficiencias creen en Dios y luchan por su salvación. Aquí nos damos cuenta, Dios resolvió destruir a Sodoma y a Gomorra, pero no se olvidó de Lot y su familia. Y aún se les advirtió a los varones, a las personas de esas ciudades, de lo que vendría, pero no hicieron caso, como nuestro tiempo. Pero Dios nunca emite un juicio a la tierra o a alguna nación o alguna ciudad sin clara advertencia y oportunidad para escapar y librarse de la destrucción y salvarse. Dios es tan bueno, demasiado bueno, muy demasiado bueno. Los antediluvianos no hicieron caso a la clara advertencia de Dios para escaparse. No fueron capaces de aprovechar la última oportunidad que Dios les dio para salvarse, para librarse de la destrucción. No fueron capaces de escuchar a Dios y arrepentirse y de creer a Dios, que les hablaba por medio de su siervo Noé. Los de Sodoma, Dios resolvió destruirlos, pero Dios en su misericordia, por medio de Lot, les habló, les dijo que no hicieran ese mal, que ya no siguieran con ese mal y esa tanta maldad que hacían. Pero en vez de escuchar y atender, hacían más maldad, hacían más mal. Y tanta maldad había en Sodoma y Gomorra que aún la querían llevar a cabo con los 2 varones, con los ángeles enviados directamente por parte de Dios. Imagínense qué terrible maldad en Sodoma y Gomorra, que Dios no la pudo contener, no la pudo soportar, y tuvo que emitir el juicio enviando fuego y azufre desde el cielo, y acabó con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero en su misericordia salvó y libró al justo Lot, proveyéndole un escape, proveyéndole una forma de salvación. Los demás también se le dio la oportunidad de salvarse, pero no quisieron, no atendieron al llamado y a la advertencia para arrepentirse, para escapar y para librarse de la destrucción. Pero Lot escapó y fue librado de la destrucción, porque Dios en su misericordia les dio la oportunidad de escapar de la destrucción y de salvarse, y se salvaron. Ahora quiero que vayamos, amados hermanos. Ahora vamos a ir al libro de Malaquías. Libro de Malaquías. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Les invito a que, tomando su Biblia, y si tienen al alcance, vamos al libro de Malaquías, capítulo 4. Ya les presenté 2 ejemplos claros que nos demuestran que Dios, en su gran misericordia, cuando resuelve emitir su justo juicio a la tierra, a toda la tierra, a toda la humanidad, o a alguna ciudad o a alguna nación en específico, o a algo o a alguien,
antes siempre envía una clara advertencia y una última oportunidad da para arrepentirse, para dejar de hacer lo malo, para escapar y librarse de la destrucción y para salvarse. Lo vimos claro. La oportunidad y la clara advertencia se le dio a los antediluvianos. Que no la aprovecharon fue su problema. La oportunidad y la clara advertencia se les dio a los de Sodoma y Gomorra para que se salvaran. Se les dio la oportunidad para salvarse, pero la desecharon. En los tiempos de Noé, solo Noé y su familia y los animales que entraron en el arca se salvaron, porque solo ellos hicieron caso. En los tiempos de Abraham, allá en Sodoma y Gomorra, a todos se les dio la oportunidad de librarse, de salvarse, de arrepentirse, de librarse, de salvarse, pero la mayoría no quiso hacer, y solo se salvó Lot y su familia. Solo Lot y sus 2 hijas, porque su esposa al último quedó convertida en estatua de sal, porque la curiosidad le llevó a voltear hacia atrás y le alcanzó la destrucción. Nos damos cuenta que Dios no envía la destrucción a la tierra o a alguna nación o a alguna ciudad o a algo o a alguien sin antes darle una clara advertencia y una buena y última oportunidad para arrepentirse, para escapar y librarse de la destrucción, para salvarse. Dios es tan bueno, demasiado bueno, lo vemos claro y palpable. Bueno, estos son 2 casos, 2 ejemplos que ya ocurrieron, que ya pasaron, y hay otros muchos más ejemplos, pero solo con estos 2 nos quedamos, porque ahora quiero presentarles dos advertencias claras de algo que está por ocurrir, de algo que no ha pasado, sino que va a pasar apenas, que viene, que está profetizado y que se está alerta y alerta, que se está advierte y advierte, se está hablando de parte de Dios, dando la clara advertencia de que quien no se arrepienta, de que quien no se vuelva a Dios, de que quien no se ponga a cuentas con Dios, de que quien no arregle su vida con Dios y deje de hacer lo malo, sufrirá la terrible destrucción que vendrá en el futuro. Sufrirá la terrible ira de Dios que está por venir a la tierra. Sufrirá los terribles juicios justos de Dios que Dios emitirá a la tierra, también por su terrible y grande maldad. Leemos Malaquías capítulo 4 versículos 1 al 3. Leemos que dice así: porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen mal, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Y aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesucristo, resumidamente, en San Mateo capítulo 24, San Lucas capítulo 21 y San Marcos capítulo 13, 3 veces repetidamente el Señor nos advierte que después de que Él venga por la iglesia y la lleve al cielo, aquí en la tierra se llevará a cabo la terrible y gran tribulación nunca antes vista. Jesucristo dijo: porque viene una terrible y grande aflicción, cual no ha sido desde el principio de la creación hasta ahora, ni habrá otra como esta que viene después de que yo venga por ustedes. Hay algo glorioso que está por ocurrir para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que hagan caso a la voz de Dios. Quienes escuchen la voz de Dios y acaten al llamado y a la invitación de Dios, al arrepentimiento, al volverse a Dios, a buscar a Dios, a dejar de hacer lo malo, a hacer las paces con Dios, a ajustar sus cuentas con Dios y aceptar a Cristo en su corazón como Salvador. Quienes hagan esto, para ellos, para ellas, viene algo glorioso, algo maravilloso, que es
el arrebatamiento de la iglesia. Y todos aquellos que para esto se preparen correcta debidamente, van a escapar de los terribles juicios de Dios que serán derramados sobre la tierra. A la tierra, al mundo, vienen terribles juicios. A la tierra viene la terrible ira de Dios, porque la mayoría de los seres humanos no quiere escuchar. Así como en los tiempos de Noé, a hoy igual, la humanidad, la mayoría no quiere escuchar ni atender. La humanidad y la gente escucha y atiende a cualquiera. A tantos, a tantas, les hace caso y les atiende, pero habla Dios. Y uno que otro atiende, uno que otro hace caso. Pues solo ese uno que otro que atiende y le hace caso a Dios, esos son los únicos que escaparán de la terrible y gran tribulación, de la destrucción, de la ira de Dios, de los justos juicios de Dios. Y la invitación y el llamado está para usted, amigo, para usted, amiga, para usted, hermano, hermana, que haga caso, que atienda. Porque si usted hace caso y atiende al llamado de Dios, a la voz de Dios, a la advertencia clara de Dios, y a la última oportunidad que Dios nos está dando, si usted hace caso y aprovecha este llamado y la oportunidad que Dios le da y nos da, de verdad que usted escapará. Escaparemos. Seremos librados de lo terrible que viene a la tierra y hasta de la condenación. Pero quien no haga caso, en su propia cabeza sufrirá la destrucción. En su propia cabeza sufrirá la destrucción, la ira de Dios, los terribles justos juicios de Dios, que no serán nada leve ni nada liviano. Será algo espantoso, horroroso, terrible. Será algo nunca antes visto. Ha habido juicios sobre la tierra. Ha habido tragedias sobre el mundo. A lo largo de las generaciones y de los tiempos han pasado cosas terribles a lo largo de la historia en el mundo entero. Pero nada se compara con lo que viene a esta tierra, a este mundo, después de que Cristo venga por la iglesia. Viene algo terrible. Una terrible y grande aflicción. Algo realmente doloroso. Algo realmente espantosísimo, hermanos. Algo que ni siquiera se puede realmente imaginar cómo será. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice San Mateo 24, versículos 21. Hablando Jesús en el sermón profético. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Terrible aflicción, terrible angustia, terrible sufrimiento, terrible dolor. Algo terriblemente inaguantable, pero quienes se queden lo tendrán que sufrir. Quienes no hagan caso al llamado de Dios, a la clara verdad de Dios, quienes no aprovechen la última oportunidad que Dios nos está dando para salvarnos, para librarnos de la gran tribulación, para librarnos de la destrucción, para librarnos de la ira de Dios, para librarnos de los terribles justos juicios de Dios. Quien no haga caso va a tener que sufrir todo esto mencionado. Por ahora a muchos les parece una locura. Así le pareció a los antediluvianos una locura lo que Noé hacía, lo que Noé decía. Les pareció una locura que Noé obedeciera a Dios haciendo un arca en medio de las montañas. A los antediluvianos les pareció una locura de que Noé dijera que iba a venir un diluvio, que iba a llover de arriba hacia abajo. Parecía lógico para ellos porque en los tiempos de Noé no llovía de arriba para abajo, sino que dice que la Biblia que las plantas crecían y los árboles crecían y daban fruto con un rocío que subía de la tierra hacia las plantas, hacia arriba de las plantas y los árboles. Nunca habían visto caer ninguna gota del cielo. Por eso a los antediluvianos dijeron: Noé está loco, Noé está loco, eso nunca ha ocurrido ni va a ocurrir. Para ellos eso era algo insólito, era algo sobrenatural, porque eso jamás lo habían visto con sus ojos. Los antediluvianos
lo tildaron de loco, lo tacharon de loco. Porque dijeron: Noé, ¿cuándo hemos visto llover en la tierra? ¿Cuándo hemos visto ver caer agua de arriba hacia abajo? Jamás. No creyeron que Dios podía hacer algo que nunca se había hecho. No creyeron que Dios es el Dios de lo sobrenatural y que para Dios no hay nada imposible. Dios hace lo que es de lo que no es, y de la nada hace demasiado, de lo poco hace muchísimo. Dios es el Dios de lo imposible. Algo que no se ha hecho no es difícil para que Dios lo haga. Pero es que no ha ocurrido. Pero si Dios dice que lo va a hacer y lo hace. Es como ahora en estos tiempos. Se dice: prepárense, porque Cristo viene. Y sobre la faz de la tierra, los que acepten a Cristo y se entreguen a Él, cuando Cristo venga en las nubes, van a desaparecer y se los va a llevar Jesús al cielo a morar con Él por toda la eternidad. La gente, para muchos, para la mayoría, esto les parece una terrible locura. Se les dice que Dios va a enviar destrucción a la tierra y muchos dicen: ¿qué va a suceder eso? Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Aun cuando ya estamos viendo que las cosas para allá se encaminan, aún así la gente no quiere creer. Pero esto es palabra de Dios. Y si Dios advirtió a los antediluvianos y al final lo que Dios dijo que iba a suceder sucedió, ¿por qué no creer que ahora lo que Dios dice que va a suceder? ¿Por qué no creer que realmente va a suceder porque Dios lo está diciendo? Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Eso es algo muy importante. En los tiempos de Sodoma, Dios resolvió destruir Sodoma y Gomorra y la destruyó. Que le dio una oportunidad de salvarse, se las dio, pero al final el juicio bajó, vino y se llevó a cabo. El juicio cayó sobre los antediluvianos y destruyó a todos, bestias y animales, personas y todos, chicos y grandes. Y se salvó Lot y su familia, y los animales estaban en el arca. Todo lo que dijo Dios se cumplió al pie de la letra. En Sodoma y Gomorra de igual manera. Lo que Dios resolvió hacer en Sodoma y Gomorra se llevó a cabo y se salvó Lot y su familia. Se cumplió todo al pie de la letra. Está claro, estos dos ejemplos están clarísimos como Dios, lo que dice. Si dice que si te arrepientes y te entregas a Él, te vas a salvar, lo hace y te salva si te arrepientes. Te perdona si te arrepientes, te salva si te arrepientes, te libra de la destrucción, te ayuda a escapar de la destrucción. Pues ahora Él está diciendo, en este tiempo, Dios mismo dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, óigalo bien, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Óigalo, esto lo dice Dios, no lo dice un pastor, no lo dice un líder, no lo dijo un profeta por su cuenta, no lo dijo un apóstol, un discípulo de Jesús, no, lo dijo el mismo Dios del cielo. Aquí dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Pero añade el versículo 2, para aquellos que teman a Dios y le estén buscando y amando de verdad. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. De verdad que vienen dos eventos grandes, uno glorioso y uno terrible. El glorioso es el arrebatamiento de la iglesia, y el terrible es la gran tribulación, donde serán derramados los terribles juicios de Dios sobre la tierra, sin que nada los detenga. Y dice el versículo 3: y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese que usted tiene la elección. Vienen dos eventos a la par.
el glorioso evento del arrebatamiento de la iglesia, el cual después de él se llevará a cabo en el cielo el juicio de los creyentes, y luego se llevará a cabo un evento glorioso que son las gloriosas bodas del Cordero, donde Cristo con su iglesia se unirán para siempre y se celebrará esa fiesta gloriosa donde gozaremos con Dios para siempre. Gozaremos de esa fiesta por 7 años y medio. Una fiesta gloriosa a donde todos estamos invitados. Pero irán a esa fiesta solo aquellos que sepan escuchar la voz de Dios y que acaten al llamado de Dios y hagan caso a Dios. Ese es el evento glorioso. Estar con Dios celebrando esa fiesta gloriosa, las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Como lo dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 7 y 8. Mire cómo dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y él me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Habrá una fiesta gloriosa en el cielo, donde los que buscamos a Dios tenemos la viva esperanza de participar de ella y gozar y disfrutar de ella. Pero queremos que usted también, amigo, amiga, participe. ¿Está usted también siendo llamado para prepararse para irse con Cristo y poder disfrutar también de las bodas del Cordero, de esa fiesta gloriosa? Claro que si usted, escuchando, decide y resuelve no hacer caso a la voz de Dios ni acatar a lo que Dios pide para participar de esa fiesta gloriosa y de estar con Él en el cielo, bueno, eso ya será su propia decisión y esa será su determinación y su voluntad. Dios le ha dado la oportunidad de elegir y decidir, y usted es quien decide. Quiere irse a gozar con Dios en el cielo y quiere ir a gozar de esa gloriosa fiesta de las bodas del Cordero en el cielo. Prepárese, busque a Dios y ya no sea más indiferente al llamado de Dios. Arrepiéntase, póngase a cuentas con Dios, busque a Dios, ajuste su vida con Dios, haga las paces con Dios, reconcíliese con Dios, reciba a Cristo en su corazón y deje de hacer lo malo y camine con Dios y sígalo hasta el final, y usted va a llegar al cielo y disfrutará de esa fiesta gloriosa. Y no solo de la fiesta gloriosa, sino que estará con Dios disfrutando de las bendiciones celestiales por toda la eternidad, por siempre. Pero si usted resuelve no hacer caso a la voz de Dios, pues viene el otro evento terrible, grande pero terrible, espantoso, doloroso, de sufrimiento, de destrucción. Y esto es la terrible ira de Dios. Vamos a leer segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Leemos que dice así: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Mas el día del Señor, óigalo bien, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Pues, como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal nos conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz. Aquí está la clara advertencia y el claro llamado.
Si usted es sabio, si usted es sabia y hace caso a lo que Dios nos está enseñando, a lo que Dios nos está diciendo, que va a pasar, que va a suceder, pero que hay una oportunidad de escapar de ello, que hay posibilidad de escapar de eso terrible. Si usted hace caso, se escapará, pero si no, lo sufrirá en carne propia. Pero no será nada liviano. Será algo terrible, será algo espantoso. La invitación es esta. Haga usted caso. Haga usted caso. Hagamos caso. Hagamos caso a las enseñanzas que Dios nos está dando día a día. Hagamos caso a los llamados que Dios nos está dando día a día. Atendamos a las indicaciones que Dios nos da día a día. Acatemos al llamado de Dios. Porque si no lo hacemos, lo que nos espera es destrucción, la ira de Dios y la condenación. Si hacemos caso a Dios y a su llamado, de verdad que lo que nos espera la salvación clara y plena en el cielo, la vida eterna clara y plena en el cielo. Nos espera el verdadero gozo y tendremos plenitud de gozo allá en el cielo con Dios y disfrutaremos de las mansiones celestiales con Dios por toda la eternidad. Seamos sabios y decidamos bien. Seamos sabios y determinamos bien. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero mire lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Algo muy importante que usted debe de tomar en cuenta: que hoy es el día en que Dios, así como Él habló y le dio la oportunidad de salvarse a los antediluvianos, se la está dando a usted. Así como Dios le dio la oportunidad de salvarse a los de Sodoma y Gomorra, principalmente a los yernos que iban a ser de Lot, se la está dando a usted. Los antediluvianos no hicieron caso a la voz de Dios y perecieron terriblemente. Los de Sodoma y Gomorra, incluyendo los yernos que iban a ser de Lot, no hicieron caso y perecieron todos juntamente terriblemente. Y puedo mencionar otros ejemplos del Antiguo Testamento que ya ocurrieron. Pero ahora usted, ¿qué quiere que pase con usted? ¿Qué quiere que suceda con usted? ¿Acaso usted quiere perecer como perecieron los antediluvianos? ¿Usted quiere ser arrasado por la destrucción como los antediluvianos? ¿Acaso usted quiere perecer y ser arrasado por la destrucción como los de Sodoma y Gomorra, incluyendo los yernos de Lot? ¿Solo simplemente por no hacer caso? ¿Qué tanto nos cuesta hacerle caso a Dios? ¿Qué tanto nos cuesta atender a la voz de Dios, al llamado de Dios, obedecerle a Dios? ¿Qué tanto nos cuesta seguir sus indicaciones? Tal vez sí nos cueste, pero vale la pena esforzarnos a obedecerle a Dios y a seguir sus indicaciones. Ganaremos mucho y no perderemos nada. Si no hacemos caso, perderemos todo absolutamente y no ganaremos nada. Esto es algo muy, pero muy importante. Amados hermanos, el llamado está claro para que usted se arrepienta. La clara advertencia usted la está recibiendo de parte de Dios y puede ser la última. El llamado está recibiendo, puede ser el último. La invitación se le está haciendo, la está usted teniendo, pero puede ser la última. La oportunidad se le está dando, Dios se la está dando y puede ser la última. Cristo viene o puede llamarlo a cuentas. Asegúrese en Dios. Asegure su futuro, más que aquí, asegure su futuro eterno. Asegure su alma para la eternidad.
volviéndose a Dios si se ha alejado, viniendo a Dios si está lejos y nunca ha estado cerca, arrepintiéndose, poniéndose a cuentas con Dios, haciendo la paz con Dios, con la misma ayuda de Dios, esforzándose a dejar de hacer lo malo y camine con Dios y siga a Jesús hasta el final, y usted escapará de la terrible y gran tribulación y hasta de la condenación en el infierno y en el lago de fuego que les espera a aquellos que no quieran hacer caso y escuchar a Dios. Pero usted sea sabio, usted sea sabia, escuche y atienda a la voz de Dios, y esto bastará para que usted se escape de la destrucción, se libre de la gran tribulación y sea salvo de la condenación, sea salvo y sea libre de no ir al infierno. Dios lo libra a usted de no ir al infierno. Dios lo libra a usted de no ir al lago de fuego. Y Dios lo libre de no pasar la eternidad, sufrir eternamente en el lago de fuego. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Llámele en tanto que está cercano. Dice Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y el llamado está en el versículo 7. Deje el hombre impío sus malos caminos, y el hombre inicuo deje sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, vuelva hacia Dios, al Dios nuestro, el cual es y será siempre amplio en perdonar. Venga a Dios ahora, amigo. Venga a Dios ahora, amiga. Amado hermano, amada hermana, afírmese en Dios y entréguese realmente totalmente a Dios, y ya deje de ser un simple religioso. Hágase un verdadero seguidor de Cristo. Hágase un verdadero cristiano. Entréguese de verdad a Dios y ya no ocupe solo un lugar, sino ocupe un lugar por la fe en el cielo. Haga que Dios venga a morar en el trono de su corazón y asegúrese de ello. Es la única forma de salvarse. Porque dice Romanos capítulo 10, 9 y 10. Dice por ahí, dice que el que creyere en Dios será salvo. Y vamos a leerlo más seguro. Romanos 10, 9 y 10, y con esto los dejo. Dice así Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Mire, aquí está el mensaje claro. Crea en Jesucristo y haga de Jesucristo su Señor, su amo y su Salvador. Y crea que Dios a Jesucristo lo levantó de los muertos y usted será salvo, pero crea de verdad de todo corazón. Y confiese a Jesús como Señor, aún ante las adversidades, aún ante los problemas, aún ante los acechos, aún ante los ataques del enemigo, aún ante las ofertas falsas del enemigo. Usted confiesa a Jesús como su Señor y no deje a Dios por nada. No deje a Dios por nada. No deje a Dios por ninguna falsa oferta del mal, del enemigo, del mundo, del diablo. No. Usted asegúrese de quedarse con Dios. Si aquí tal vez no la pasa de maravilla, pero usted camina con Dios, allá en el cielo sí la va a pasar de maravilla y por toda la eternidad. Pero camine con Dios y no deje a Dios por nada del mundo. Y decídase a abrir su oído plenamente, claramente a Dios, y asegúrese de, con la ayuda de Dios, tener un corazón dispuesto a obedecerle en todo. No se lo olvide.
que la obediencia a Dios es la demostración de que se cree en Él y de que se cree lo que Él dice. Y entonces la palabra de Dios, las promesas de Dios, cuando realmente creemos lo que Dios dice, obedeciendo, se harían efectivas y reales y cumplidas en nuestras vidas, tanto su palabra como sus promesas. Dios les bendiga, hermanos. Les dejo el mensaje. Compártanlo si quiere y puede. Que otros más escuchen el mensaje. Que otros más sean avisados y alertados. Que otros más tengan esta clara advertencia de parte de Dios antes de que venga la destrucción. Y que otros más tengan esta oportunidad claramente en sus manos. Y que ojalá hagan una buena y correcta decisión de aprovechar este llamado, esta clara advertencia de parte de Dios, y puedan aprovechar la última oportunidad que Dios les está dando para arrepentirse, para volverse a Dios, para volverse a cuentas con Dios, para dejar de hacer lo malo, para recibir esto en su corazón y para caminar con Dios, seguir a Cristo y para poder llegar al cielo, a gozar con Dios por toda la eternidad y disfrutar de ese evento glorioso, de las maravillosas, gloriosas bodas del Cordero que están ya a punto de celebrarse en el cielo. Pero cuidado, quien no vaya al cielo allá a disfrutar y a gozar de la boda del Cordero, se va a quedar aquí a sufrir la terrible y grande tribulación. Qué gran contraste. Los que se van con Cristo se van a gozar, los que se quedan aquí sufrirán lo que no saben, lo que no se imaginan. Pero usted, amado hermano, hermana, amado amigo, amiga, decídase por Cristo. Decídase a hacer caso a la voz de Dios ahora, y decídase a hacer caso a la clara advertencia que Dios está dando antes de que sea demasiado tarde, antes de la destrucción, antes de que la ira de Dios sea derramada, antes de que la gran tribulación llegue, antes de que la condenación ya no haya lugar para librarse de ella. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la oportunidad, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy entrégale tu vida a Cristo. Y hoy decídete por el cielo. Y hoy arrepiéntete, entrégate a Cristo. Y hoy tu nombre será anotado en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Y la Biblia dice que los nombres que estén escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo van a ser los que van a estar allá, disfrutando de las mansiones celestiales por toda la eternidad y de las gloriosas y maravillosas bodas del Cordero que se han de celebrar por 7 años allá en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, Dios les guarde, y ojalá usted, amigo, amiga, hermano, hermana, tome una buena decisión, tome una correcta determinación. Ojalá usted sepa elegir correctamente, sabiamente, y elija la salvación y no la destrucción. Elija la vida y no la muerte. Elija la verdad y no la mentira. Elija escuchar la voz y desobedecer, y no elija cerrar el oído a Dios y seguir viviendo su vida a su manera, a su antojo, como le da la gana. No. Sea sabio. Solo eso le digo. Sea sabio, sea sabia. Piense en usted. Piense en su alma. Piense en su futuro eterno. Y asegure su alma para en la eternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios sea con ustedes. Si Dios está bien, nos vemos si vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero si no nos vemos aquí, pues nos vemos en el cielo. Allá realmente estaremos seguros y bien. Pero mientras tanto, sigamos preparados porque Cristo viene. Puede venir en cualquier momento. Pudiera venir en este momento que estamos hoy aquí hablando. Y que usted me está escuchando. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.